Value Investing FM, episodio 197. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana tenemos otra de nuestras maravillosas entrevistas, donde nos volvemos a ir a la mar. Pero antes, los warnings. Que hoy tenemos varios warnings. Hacía mucho que no teníamos warnings, porque últimamente era... No hay. Sí, pero esta semana sí, hay de hecho varios, 3 warnings. El primero, pues ya lo imagináis, estamos en la semana de Black Friday, así que desde hoy ya tenéis ofertas en la formación avanzada Academia de Inversión y en Godard Research. Tenéis 20% de descuento toda la semana. Toma. ¿Qué te parece? Esta sí que es una forma de usar bien el dinero de Black Friday. En vez de comprar una cinta de correr que la tienes ahí aparcada y ocupando espacio, qué mejor forma de aprovechar el dinero, ¿no? Y esto por lo menos es un descuento de verdad. Los libros nunca van a tener este descuento, porque es No, ilegal. exactamente, porque es ilegal. Por Aquí si en no lo España, por si, 5% como máximo. exacto. Por si no lo sabéis, eso es una mafia que está regulado el tema de los precios de los libros. Y no se puede, es que no se puede. Sí, si no, tú sí que aprovecharías bien el Black Friday, pero No puedo. no puedes. Bueno, pero ahora sí tengo una cosa que me voy a comprar en Black Friday. Sí, ¿qué vas a Sí, comprar? unos cascos. Bueno, bien, Los tengo ya destrozados, me hace falta uno nuevo. muy bien. Bueno, este es el primer anuncio de Black Friday, las ofertas. Y también queremos anunciar que vuelven las quedadas. Va a haber el domingo día 12 una quedada madrileña. No tenemos sitio todavía porque no sabemos cuánta gente se va a apuntar. Tenéis abajo un formulario para nosotros saber aproximadamente cuánta gente irá. Va a ser una quedada, como siempre, una quedada informal para conocernos, charlar un rato. Será el domingo por la mañana a partir de las 12. Y bueno, si alguien se apunta, pues igual comer en algún sitio por ahí donde haya sitio. Seguramente que sea algo tipo McDonald's, Burger King, porque si no organizar algo para tanta gente se hace imposible. Sí. Además, con la cantidad de gente que será, la última vez fue hace un montón y éramos como 70, o sea que en esta puede ser una absoluta locura. Y vamos, yo por eso, además con todo el tema del COVID, yo ya le digo a Paco que sí creo que no vamos a poder quedar en ningún sitio y vamos a tener que quedar en el Retiro o algo así. Hacemos una hoguera en el Retiro y ya está, y nos reunimos ahí. Y se unen los patos y los pájaros. En barco también. Hostia, esa era buena, vamos a el barquitos a pedales, qué maravilla. Esto por un lado. Y por otro lado, ¿qué más? Doble quedada. Doble quedada porque también vamos a hacer una quedada gallega para los que estamos aquí en el norte, en Galicia, también seguramente, pues si es alguno de Asturias, seguramente también se une. Haremos una en Coruña, posiblemente, y será en torno al domingo 26, posiblemente. ¿En Coruña o en Santiago? Porque la última estuvo bien y además así la gente del sur no se tiene que desplazar tanto. En la Hacemos esa. Galiciana, ¿no te acuerdas donde hicimos la última vez? Es verdad, es que la primera la hicimos en Coruña, la segunda fue en Santiago, es verdad, verdad, Sí, verdad. pero bueno, la primera fue solo para alumnos de Academia de Inversión. También es La cierto. primera de Value Investing FM fue en Santiago. Venga, pues entonces a Santiago nos vemos. Así pueden los del sur no les queda tan lejos y está muy bien el sitio. Además Venga. ahí, a ver, no creo que vaya tanta gente y está No, bien. y además la Galiciana sí que es un sitio que de verdad sí que cabe gente. Sí, O sea, sí que es abierto, no hay problema. No vamos a tener mm. problema de ningún tipo ahí. Pues ya sabéis, domingo 12 nos vemos en Madrid. Aceptamos sugerencias de sitios. Sí, sí hay algún sitio para meter a 100 personas.
Y domingo 26, posiblemente, en Santiago. Sí, esto está por confirmar el sitio y la hora y todo eso. Bueno, la hora, bueno, será como siempre el domingo a partir de las 12 de la mañana, pero bueno, está por confirmar. Y Madrid, domingo 12, y ahora toca confirmar el sitio. Y dicho esto, Adrián, ¿quién viene hoy por aquí? Tenemos posiblemente una de las personas más seguidas de la comunidad española. Tenemos con nosotros a Gabriel Castro, licenciado en ADE por la Politécnica de Valencia, máster en finanzas en CUNED, CFA, y además puede decirlo que es CFA, tiene los 3 niveles. Trabajó en Asset Management en Novo Banco, luego 5 años en RSR Patrimonios y actualmente en Singular Bank como gestor. Bienvenido a Val Investing FM. ¿Qué tal? Un placer estar aquí con vosotros y bueno, yo ya avanzo que ya estoy rellenando el formulario para la quedada en Madrid. Así que encantado de volver a veros el 12, habéis dicho 12 de diciembre, ¿verdad? Sí, el 12, domingo día 12. O sea que si ya iba a ir un montón de gente, si vienes tú, vamos a tener el doble. O sea, vamos a tener que cerrar el Bernabéu. Tendremos a más gente de la mar que de las minas, ¿no? Que de los subsuelos. Va a haber hay una pelea entre los del shipping y los de las minas. Bueno, a mí me parece razonable hacerlo en el retiro. Vosotros os subís a los barquitos, a pedales, y nosotros vamos con unos picos ahí en la roca. Me parece bien. Bueno, Gabriel, ya sabes cómo funciona esto, más o menos el orden de preguntas, así que como siempre, empezamos por el principio, que es ¿por qué empezaste a invertir? ¿Qué te atrajo de este mundo de la inversión? Sí, yo creo que prácticamente todo el mundo, ¿verdad? No nace preparado para invertir, pero sí que es verdad, pues que yo ya desde el principio tenía pues unas características que ayudan y es el emprendimiento. Yo desde que era muy joven, cuando todo el mundo quería ser futbolista o astronauta y tal, yo admiraba a mi padre y veía como él, que es por supuesto emprendedor, veía me gustaba mucho, me atraía mucho pues el estilo de vida que tenía, siempre pues con mucha responsabilidad y tener que tomar decisiones y al final pues también la recompensa, ¿no? Gratificante que tiene esto. Y pues un poco con ese ímpetu pues empecé la carrera de ingeniería industrial y en el primer año también es verdad que yo soy muy analítico, en el primer año, en los primeros meses más que el primer año vi que no me atraía. No sé si por la manera que está en España explicada o por qué, pero le dije, papá, esto no, me he equivocado. Y bueno, pues tenía ahí un año puente que no me podía ya cambiar a ADE, a economía, y entonces pues tenía que hacer algo. Y mi padre tenía unas inversiones en ese momento y me dijo, oye, pues vamos a ver, prueba a ver esto, si lo puedes tú gestionar un poco mejor, orientar, no sé qué. Entonces empecé pues como todos o prácticamente todos por el análisis técnico, ¿no? Y pues horas en análisis técnico y vi que no era lo mío, que no diré que a nadie le funciona, pero desde luego pues no casaba conmigo. Pero es al final lo primero, ¿no? Que cuando buscas inversión en bolsa, pues que te aparece. Luego pasé a una inversión algo más cuantitativa, que tampoco terminó de casar con mis características y finalmente, y lo recuerdo perfectamente, así de rebote llegué a una charla de Paramés y de Guzmán, que estaban pues dando explicaciones por el mal año que habían tenido del 2008, ¿no? Y realmente cuando entendí o cuando escuché cómo enfocaban la inversión y especialmente pues luego como la gente estaba contenta a pesar de tener esas pérdidas, pues dije, esto es realmente lo que casa conmigo. Y ahí es cuando realmente pues en el principio del 2009 cuando empecé a entender la inversión como tenía y la razón por la que estoy hoy aquí. Así que pues yo lo primero es darle las gracias, ¿no? A esa escuela de Bestinberg que realmente ha traído tanto inversión en valor a España. Qué bonito suena. Y la verdad es que es una historia muy, muy parecida a la de muchos. Todo siempre es. Empezamos pintando rayas, decimos esto no me funciona. Y nos ponemos una charla de Paramés o de Guzmán y ya está. Casi todos empezamos así.
Sí, por lo menos los que empezamos hace ya más de 10 años, la gran mayoría fue gracias a ellos en su etapa de Bestinver. Sí, ahora esta nueva generación ya es más de True Value, ¿no? O, sí, o Valentum o Oros. Han salido nuevos chicos que la verdad es que lo están haciendo súper bien y están también haciendo una labor divulgativa pues muy buena. Bueno, por supuesto también en muchos podcasts como el vuestro. Y ahora la verdad es que da algo de envidia, ¿no? Los recursos que tiene la gente a día de hoy versus lo que teníamos nosotros hace 10 años y no me quiero ni imaginar pues hace 20 o 30 años los pocos recursos con los que contaban. Sin duda. ¿Y cuál es la lección más importante que has aprendido durante tu carrera como inversor? Pues la primera lección es que es necesario tener un análisis propio, hacer realmente tú los deberes porque la convicción no te la puede dar otro. Y es que al principio todos empezamos, ¿no? Mirando compañías de otros y demás, y cuando van mal las cosas, que siempre, por supuesto, va a haber algún momento que va mal, es raro la inversión que hacemos, ¿no? Que de repente empieza a subir, a subir, a subir y nunca cae. Entonces, en ese momento, de verdad, se nota si realmente has hecho los deberes y es momento de comprar más o es momento de vender. Y eso solo puede llevar a esa conclusión que realmente tú hayas hecho los deberes. Después, cosas también que he aprendido a lo largo de los años es que el mercado es bastante más eficiente de lo que parece, ¿no? En principio, pues todos somos más listos que el mercado y es simplemente comprar compañías que están a un PER atractivo y esperar, ¿no? a que se revalorice y esto no es así. Algo a mí que personalmente me ha ayudado mucho es siempre preguntarme qué valor aporto yo aquí, qué está de verdad el mercado entendiendo o mirando y por qué yo creo que está equivocado. Porque al final el estilo de inversión propio mío termina llevándome a compañías que están baratas y normalmente siempre están baratas por algo, es raramente, ¿no? Esto de que esté barato por nada y normalmente estas compañías que estén baratas por nada pues se sigan quedando baratas indefinidamente y tampoco es un poco lo que queremos. Entonces, la clave es identificar el problema y ver si el problema es tan grande, es un problema terminal o realmente es un problema temporal. Y esas dos son un poco las claves, ¿no? que he aprendido a lo largo de los años y que le recomendaría a toda la gente, ¿no? que empiece, que no se crea que esto va de montar un screening y ver qué compañías están baratas y comprarlas, porque se va a llevar bastante más sustos de lo que cree. ¿Y cuál dirías que es tu estilo de inversión y cómo ha evolucionado durante el tiempo? Pues el estilo de inversión es value investing, que, que creo que no hace falta explicarlo, especialmente en este podcast, pero sí que es verdad que evitamos muchas compañías deep value, es decir, cuando vemos que una compañía no tiene un futuro, claro, es mejor evitarlo porque normalmente pues solo te pueden venir qué problemas. ¿Cómo ha evolucionado? Pues a lo largo de los años, pues la profesionalización que tengo, gracias también en parte pues, al trabajo, ¿no? que he podido conseguir, pues le ha dado muchísimo más robustez a las tesis. También una mayor modelización que está bastante denostado en la inversión, como que los modelos pues, no sirven para nada, ¿no? Que tiene que ser la inversión fácil. A mí realmente la modelización me ha ayudado a identificar muchos problemas del pasado y también a identificar problemas en el futuro. Así que yo animo a toda la gente realmente a invertir horas en el modelo porque por lo menos para mí creo que me ha hecho bastante mejor inversor. También algo que al principio pues le das menos importancia es al management, ¿no? Prácticamente, pues oye, con que la compañía esté barata, prácticamente todo el mundo puede generar valor, ¿no? Pues esto al paso de los años pues he visto que no es verdad, que es muy importante entender quién es el management, saber si el management de verdad aporta valor en ese sector, porque aunque haya sido muy bueno en un sector aeroespacial, pues no tiene por qué hacerlo muy bien
en un sector completamente diferente, ¿no? Que al final que se rigen por otras dinámicas. Entonces, la importancia del management es fundamental y también el contacto con el entorno de la compañía, proveedores, clientes, eh, estar siguiéndolos y si se puede hablar con ellos te da muchísimo insight de cómo están yendo realmente las cosas. Y luego, por último, y es algo que me ha enseñado o he aprendido de lo poco que he podido aprender de Stanley Druckenmiller, es siempre a pensar en la segunda derivada. El mercado siempre está viendo el principal, ¿no? Y por poner un ejemplo de lo que estoy diciendo, es el año pasado, que fue un caos, pues el mercado rápidamente, evidentemente, primero un shock, cayó todo en marzo, pero después rápidamente el mercado se fue a lo tecnológico, a premiar valores como Amazon, valores, ¿no? Que empresas que te traían las cosas, el delivery a casa, más digitales y tal. Sin embargo, el mercado pues, no se dio cuenta de cómo llegan esos valores, esos activos que pides, ¿no? Esos productos que pides de Amazon hasta tu casa. Y aquí es donde entra el shipping. Nosotros ya antes, mucho antes de la vacuna, pues estábamos viendo, especialmente las empresas de contenedores, que empezaron a incrementar los ingresos sustancialmente, que se llama como los rates, sustancialmente, y el mercado no las entendía y cada vez caían más. Y era como el mercado aún no ha pasado a entender esta segunda derivada, que es que realmente pues, va a haber un problema aquí. Entonces, es difícil, es muy complicado, pero pensar un poco más allá del corto plazo, pues es algo que también me ha ayudado mucho. Comentas que no eres muy deep value, pero si miras tus inversiones, te centras bastante en empresas de múltiplos bajos, por lo menos en tu cartera actual. O sea, buscas quizás más el precio si lo comparamos con otros estilos que buscan más la calidad y dejan más de lado el múltiplo. Sí, así es. Especialmente yo creo que en este entorno actual, con los tipos de interés y con la inflación, es más importante o hay que dar algo más de prioridad a día de hoy al precio, porque al final, pues el precio pagado es una variable muy importante, ¿no? En el futuro. También es verdad que dependiendo del horizonte temporal. Y aquí estamos, pues, con el ejemplo de Microsoft, ¿no? Quien comprase Microsoft en el 2000, pues sí que es verdad que si hubiese aguantado hasta el 2021 hubiese tenido una rentabilidad muy, muy buena, pero por el camino hubiese estado 12, 13 años en pérdidas, que no es para cualquier estómago, que no lo acepta cualquier estómago. Sí que es verdad que la cartera a día de hoy está muy barata, la verdad, mirando desde un punto de vista de múltiplo, pero cuando yo me refiero a deep value, me refiero un poco pues a compañías que están muy baratas en múltiplo, pero porque realmente su negocio está en decadencia. Por ejemplo, eh, empresas, bueno, la verdad es que el carbón ahora no es muy buen ejemplo, pero empresas que son productoras de carbón, pues ¿Qué que problema tienes tú con el carbón? sabe- sabemos que el carbón en el futuro, también es verdad que, bueno, hay que ir activo por activo, pero sabemos que el carbón en el futuro pues va a pesar menos en el mix, no sé si, bueno, va a pesar menos también a nivel absoluto, no en el corto plazo, pero sí que es verdad pues que en el medio y largo plazo, pues ese tipo de compañías normalmente siempre te pueden dar más disgustos que beneficios, ¿no? Porque tienes el viento en contra. Sin embargo, pues en compañías donde hay una demanda estructural que crece y, por ejemplo, en el sector de las residencias de ancianos, pues oye, aunque no pagues o sea, que no sea el múltiplo tan atractivo, pues sabes que es un sector que con el tiempo pues te va a arrastrar para arriba. Que sí que es verdad que luego esto es una visión muy generalista, porque hay que ir sector por sector, porque, por ejemplo, el sector de los aerogeneradores, ¿no? Las Siemens Gamesa, pues es un sector que está claro que en el futuro van a tener mayor peso, ¿no? en el mundo. Sin embargo, pues también hay que ver cómo la competencia está actuando, porque cualquier sector que está yendo muy bien normalmente atrae mucho capital y eso provoca retornos bajos. Entonces, por concluir,
intentamos no tener esos sectores donde la demanda no va a estar a favor. Dicho esto, pues hay ejemplos con inversores muy buenos pues, que están generando muchísima rentabilidad, por ejemplo el carbón, pero no es nuestro juego. Donde nos sentimos menos cómodos es ahí. Por eso incido en que no es deep value, a pesar de que sí que es value investing. O sea, que realmente me vienes aquí a este podcast con unas plataformas y unos barcos que contaminan la de Dios, que consumen búnker y luego me vienes de hippie contra las minas de carbón. Me parece increíble esto. Bueno, la verdad que, y en favor del shipping diré, porque sabéis perfectamente que más del 80% del comercio mundial se hace por mar. Es a día de hoy, y yo creo que seguirá siendo en el futuro, el medio de transporte más ecológico, por decirlo de alguna manera, para transportar esas mercancías. Y además pues le están dando bastante caña a la industria con varias regulaciones para que aún reduzcan más. Pero si ese 80% del transporte de comercio fuese por avión, el mundo estaría muchísimo más contaminado. Vale, vale. Pero sigue siendo un hippie. Me parece terrible. Terrible. Bueno, a mi favor diré que yo no tengo nada en contra del carbón. De hecho, incluso alguna vez hemos estado bastante tentados a comprar algo. Pero el problema que veo es que la sociedad lo tiene bastante claro que el carbón tiene que desaparecer. Entonces vas a tener este viento en contra en el futuro, que sí que es verdad que en el corto plazo puede darte muchísimos beneficios, pero donde tienes que estar no todo el rato mirando cómo está el mercado y asegurándote de que vas a tener por lo menos unos pocos años en los que justifiquen tu inversión. Y no me gusta estar con ese riesgo, ¿no? A pesar de ser value investing. Dicho esto, pues insisto en que, por ejemplo, en el uranio, que tampoco tenemos inversión y no lo hemos hecho nunca porque no somos capaces de ver las sociedades. Al final es un tema tan político, pero la visión personal sobre el uranio es bastante diferente de la visión que tengo sobre el carbón. El problema es que esta sociedad, especialmente los políticos, pues pesan mucho en este tipo de inversiones, ¿no? Entonces preferimos pues evitarlas y verlas desde la barrera. Pero es que en el carbón tienes que diferenciar el carbón de bien y el carbón de mal. Correcto, Y el carbón de bien se va a seguir usando, guste o no, para hacer acero. correcto, correcto. He sido muy generalista en ese comentario. De hecho, el dry bull, la carga seca, una de las patas de crecimiento, viene por lo que estás comentando. El mayor productor de acero al final es China. Tiene que importar tanto hierro como carbón. Y el carbón que tiene que importar en principio va a ser más ESG, ¿no? Y este carbón normalmente no está localizado en China. Entonces, a pesar de que el consumo en relativo o el peso del mix en el carbón va a decrecer, pues tenemos ahí una vertiente de crecimiento en el transporte de carbón, y es algo muy positivo. Así que tienes razón, en mi comentario ha sido algo generalista, así que modifico. Hay que diferenciar también en la Ya industria del está, ya, carbón. ya estoy contento. Ya estoy contento. Podemos continuar con la siguiente pregunta, que es: ¿cuáles son tus fondos e inversores de referencia? Y como siempre decimos, valen de aquí, de allá, de ahora, de siempre. Pues evidentemente los españoles, porque al final pues han sido clave, ¿no? en mi formación, pero por poner uno diferente y una persona que admiro, a pesar de no compartir su filosofía de inversión, siempre intento escuchar cualquier cosa de él, es Stanley Druckenmiller. Mano derecha de Oros y de Soros, perdona, y realmente él se dice que es el que proporcionaba las buenas ideas para que Soros realmente hiciese las barbaridades de retornos que ha hecho. Y es que, por ejemplo, prácticamente tumbar el Banco de Inglaterra, es decir, hundir la libra de esterlina, pues esa idea salió de Druckenmiller, y él lo cuenta muy bien cuando dice: le propuse esta inversión a Soros y dije que creía que había que ir con el 100% del fondo.
Y entonces Soros me miró mal y me dijo, si lo tienes tan claro, hay que ir con el 200%. Y es un poco también saber que no solo son las ideas, porque Druckenmiller siempre lo cuenta, que él proporciona las ideas, pero luego no tiene la valentía y el coraje que tiene Soros para apostar muy fuerte, ¿no? Y que Soros, con las mismas ideas de Druckenmiller, ganaba muchísima más rentabilidad que él mismo. Y bueno, por quien no lo conozca, yo creo que es un lujo escucharle la visión que tiene de las cosas. Sí que es verdad que es una inversión completamente diferente a la mía y que prácticamente nunca podré entender. De hecho, en los 30 años que tiene de trayectoria un poco más auditada, solo ha perdido dinero en 5 trimestres, que esto es imposible, ¿no? Para cualquier inversor normal. Así que, pues bueno, es un inversor de referencia, pero sí que es verdad que su filosofía de inversión se parece muy poco a la mía. Después de tratar un poco eso, tu filosofía de inversión y tu historia, vamos a hablar sobre un tema que es el que va a tratar el podcast, aunque hablaremos de otras empresas, no solo este tema, que es el shipping. La primera pregunta es, ¿por qué invertir en shipping? Y nos gustaría saber las ventajas e inconvenientes del sector y los subsectores, porque muchas veces hablamos del shipping en general y hay pues diferentes ramas que algunas pueden estar correlacionadas y otras no tanto. Así es. La realidad es que, y aquí también como Adrián entiendo que lo comparte, es un sector muy poco seguido, que además muy volátil y que enseguida te genera muchísima rentabilidad o también muchas pérdidas. Entonces, como es tan poco seguido, pues al final es bastante fácil, o bueno, es más fácil o aportar valor, porque el mercado se da cuenta de los beneficios algo más tarde, cuando ya está un poco más avanzado el ciclo, ¿no? Entonces, ese desconocimiento en general del mercado, pues es algo que podemos aprovechar. Luego es un sector también que es muy fácil de modelizar. Como tú bien has dicho, hay bastantes sectores diferentes que tienen unas dinámicas de oferta y demanda completamente diferentes, pero en general todos cumplen más o menos los mismos patrones y es muy fácil de modelizar y de saber cómo está evolucionando tu compañía, si va a tener problemas de deuda, por lo menos en el corto plazo, porque sí que es verdad que al ser muy volátil, hablar de a 10 años en estas inversiones, pues no debería estar. De hecho, lo que siempre se dice en el sector es que si estás en un ciclo entero, bueno, prácticamente en cualquier empresa cíclica, pero especialmente en esta, si estás un ciclo entero, es completamente seguro de que vas a perder dinero y el único que va a ganar dinero al final es el management, ¿no? O el dueño, el dueño del astillero. Otra de las cosas que me gusta mucho del sector es que la demanda y la oferta son muy, muy importantes, pero a pesar de que la demanda pues, es más difícil de calcular, ¿no? Como prácticamente en cualquier commodity, también como en cualquier commodity, lo importante está en la oferta. Y en este sentido, la oferta es mucho más fácil de monitorizar que en otros sectores cíclicos, porque un poco igual como la flota de coches en España, pues prácticamente todos hay un registro y lo mismo pasa con los barcos. De hecho, puedes entrar por internet y hay un GPS, tienes un GPS y puedes saber prácticamente dónde están todos los barcos en el mundo. Entonces, estos son un poco las ventajas y también pues hablar de inconvenientes, y es que es un sector muy, muy volátil y donde hay poca alineación de intereses en la mayoría de los casos entre el management o el dueño de la compañía y el dueño de los astilleros y el inversor. Entonces, pues es muy, muy importante estar muy encima de ellos y saber a quién le prestas tu dinero, ¿no? O en quién coinviertes. La verdad que I know your feeling, bro. Con las minas, la verdad que sí. Y cuéntanos un poco más, ¿cómo analizar el sector del shipping, las dinámicas, la influencia? Además, si también puedes hablar un poco, igual que hiciste en la presentación que hicimos en Santiago, y si quieres comentar un poco los distintos segmentos, porque además cada uno, la gente suele hablar mucho de shipping así en general, pero realmente los segmentos son muy distintos. Así es. Hay 4 grandes segmentos y muy diferentes, que se rigen por unas dinámicas de oferta y demanda muy diferentes, aunque sí que es verdad
que en los últimos años, si ves las acciones, pues todas más o menos se han correlacionado. Y es que todas han ido muy mal. Excluyendo pues estos 2 últimos años, pues todas las acciones han ido muy mal. Y todos tienen una base similar, que es que el superciclo desde el 2000 hasta el 2007, liderado por China en todas las commodities, pues hizo que entrase mucho dinero al sector porque todas estas compañías, había pocas compañías cotizadas entonces, pero la compañía cotizada, por ejemplo, Frontline, que sí que cotizaba, hizo un por 50, si tenemos en cuenta pues dividendos y spin-offs que hizo. Entonces, esto atrayó muchísima inversión al sector, en un sector donde hay pocas barreras de entrada. Prácticamente cualquiera con algo de dinero pues compra 4, 5 o 6 barcos y tiene ya, influye, ¿no?, en las dinámicas de oferta. Entonces entró mucho private equity en prácticamente todos los sectores, que ahora los explicaré, y entonces afectó a los próximos años, ¿no? En el 2007 pues, estuvo la crisis financiera, China ya no creció como crecía antes, el mundo se ralentizó un poco y todo este order book, esta demanda de barcos que han entrado, porque cuando tú pides un barco pues necesitas 2, 3, 4 años, depende de cómo estén los astilleros y depende del tipo de barco en que entre, pues ha perjudicado a los retornos de la siguiente década. Entonces esto es un patrón que se ha repetido en los 4 diferentes grupos. Por explicar ya, por entrar un poco más detalle a los subsegmentos, que como digo, son bastante diferentes. Tenemos primero tankers, que es lo más conocido en España y lamentablemente es lo que peor ha ido. Este segmento pues transporta petróleo y derivados del petróleo, pues como gasolina, fuel para los aviones, y realmente pues es el único que se ha visto impactada la demanda de una manera más drástica, no solo porque el consumo de petróleo ha decrecido, sino también porque se generaron unos inventarios muy altos que entonces han impedido el transporte y al final mucha gente pues correlaciona erróneamente el precio del petróleo con la evolución de este sector. Y es verdad que normalmente cuando sube el precio del petróleo suele subir por la demanda, que entonces esto es positivo para los tanques, porque al final los tanques en lo que consiste es en transportar este petróleo. Sin embargo, pues en este caso pues está subiendo más el petróleo por un tema de oferta, ¿no? Y es que la OPEP ha cerrado algo el grifo y especialmente pues el Shell americano ha desaparecido, bueno, no ha desaparecido, pero ha caído en gran medida. Entonces, este sector, a pesar de que el precio del petróleo ha recuperado a los 80 que tenemos hoy, pues ha visto impactado y es algo que aún va a afectar en el próximo año, creo yo. Luego, de los tanques está el sector del gas, donde está el LPG y el LNG. El LNG es también común en España, o también más escuchado, que tiene unas dinámicas muy positivas y es donde tenemos también una gran parte de la inversión. Y es que el mayor productor de LNG está en Estados Unidos, gracias al shale gas, y el mayor consumidor está en China. Entonces, esta dinámica de transportar gas, tanto evidentemente pues en Arabia Saudí, Qatar, también tienen grandes yacimientos, pero especialmente Estados Unidos, transportar este gas de Estados Unidos a China, pues no se puede transportar de otra manera que convirtiéndolo en LNG, que al final es ese gas liquefactado, medio prácticamente hecho en un estado medio sólido, sólido líquido, para poder transportarlo pues sin que haya ningún problema. Entonces, este es el segmento pues, que más ha crecido y que tiene unas dinámicas de crecimiento pues, más positivas al futuro. Por el contra, también tiene una oferta de barcos pues, más elevada. Luego tenemos los dos sectores que más bien han ido y que menos gente le ha prestado atención, que es el de la carga seca, el dry bulk, y el de los contenedores. Los contenedores sí que es verdad que en los últimos años, pues, o sea, en los últimos meses, pues lo hemos tenido todos en las noticias, ¿no? El dry bulk especialmente es transporte de hierro, es transporte de carbón y luego otras materias primas como puede ser el grano, el acero y bueno, prácticamente todas las otras materias primas. Pero lo que más pesa es el hierro y el carbón. Lo bueno de este sector
es que la demanda de estos commodities prácticamente todos los años ha ido creciendo en línea con la evolución del PIB mundial. Sin embargo, en los últimos años la oferta pues está muy castigada. ¿Por qué? Lo primero, como he dicho, pues este sector ha estado muy impactado por este gran order book que tuvimos previo a la crisis del 2008, y entonces esto ha destruido los retornos en la inversión de los siguientes años. Pero ya cuando había una dinámica de oferta y demanda bastante atractiva, fue en el 2018, y hemos tenido desde entonces problemas temporales, diría yo, que han incluso retrasado más esta oferta. En el 2018 tuvimos la guerra comercial que impactó a la demanda. En el 2019 tuvimos Vale, la mina esta brasileña, que tuvo inundaciones, y entonces esto es el mayor productor de hierro del mundo, y además afectaba a la ruta más importante para el dry bulk, que es la ruta Brasil-China. Entonces, pues esto otra vez hizo daño en el sector. Luego en el 2020 tuvimos el COVID, otra vez daño en el sector, y en el 2021 pues sí que ya hemos visto como han habido, o sea, la oferta no era suficiente para satisfacer esa demanda, y hemos tenido unos rates no vistos desde prácticamente el 2011. Y luego, por último, tenemos pues el sector de contenedores en estos 4 grandes grupos, que estos, como he avanzado antes, pues se han comportado muy, muy bien gracias al e-commerce, ¿no? A la demanda de e-commerce. Y es que si pones a mucha gente, especialmente en Estados Unidos, la encierras en casa y le das dinero, pues esta gente o invierte en criptomonedas o meme stocks, o se pone a comprar cosas por Amazon, tanto cosas pues, de Apple como pues, otros productos, se cambia la lavadora, cualquier cosa. Entonces esto ha provocado una fuerte demanda, mucho más fuerte de la que los puertos estaban preparados. Entonces ha habido pues también una disrupción logística que ha restado algo de oferta al sector, y la oferta de barcos ya era relativamente, o estaba en unas condiciones relativamente buenas en el 2019, pues con este impulso tan fuerte a la demanda, pues lo que estamos viendo ahora pues son unos rates históricos que están aprovechando muchas de las compañías para fijar sus beneficios en los próximos para los próximos 3-5 años. Y es un poco, por resumir, los 4 subsectores que hay dentro del shipping, y volver a hacer énfasis en que, a pesar de que las acciones se han comportado más o menos de una manera similar en los últimos 10 años, excluyendo estos últimos dos, realmente las dinámicas de demanda y de oferta son muy diferentes, y lo lógico sería que pensar que en los próximos 10 años cada subsector se va a comportar de una manera diferente, como ya estamos viendo en el 2021. En el 2021 estamos viendo que las empresas de contenedores se han revalorizado de una manera bestial, con revalorizaciones del 800%, 700%, un poco reflejando este cambio en la oferta y la demanda, y también esto es que estaban muy penalizadas. El sector de carga seca también lo ha hecho muy bien. El sector de LNG no lo ha hecho tan bien, aunque sí que es verdad que porque hay menos compañías cotizadas, especialmente los private equities han estado muy activos este año, pagando compañías como Gaslo, como Joec o la última TK LNG. Entonces, tampoco tenemos mucho comparable más que Flex LNG, que sí que se ha comportado muy bien. Y el peor sector, en diferencia, pues ha sido el sector de los tanques, porque realmente pues la demanda se ha visto impactada de una manera severamente negativa, cuando en el resto de sectores no. Y ya yendo a ideas concretas de inversión, una de tus principales posiciones en el fondo es Navíos Maritime Partners. ¿A qué se dedica? ¿En qué subsector está dentro del shipping? Sí, esta compañía cada vez es más compleja y más complicada de analizar, que algunos dirán que es mejor, porque al final ellos, por volver al principio, ellos eran al principio una compañía puramente de carga seca, de dry bulk, que es cuando nosotros empezamos a tomar participación en la compañía. Luego empezaron a añadir containers. Sí que es verdad que ya tienen un stake, pero hicieron una OPA a containers durante el año pasado,
y entonces también incorporaron al segmento, la compañía, al segmento de containers. Y este año también han hecho una OPA al sector de tankers. Entonces, para analizar la compañía, pues hay que tener claras las dinámicas de prácticamente todo el shipping, que es carga seca, contenedores y tankers. Entonces, es positivo porque en el futuro pues, será menos cíclico. Como he dicho anteriormente, en los últimos 10 años se han correlacionado todos los sectores, pero en los próximos 10 años es poco probable que se correlacionen. Entonces, será una mejor compañía para aguantar el ciclo. Y por otra parte, pues es negativo porque el modelo cada vez es más grande y es más compleja seguir a la compañía. Lo que pasa en navíos, y es que es una compañía donde el management no tiene muy buena reputación en el sector. Previo al 2014, la CEO, que es Angeliki, tenía una reputación muy buena. De hecho, salió en el Financial Times, salió en varios documentos como una de las mejores CEOs del sector. Sin embargo, a partir de ese momento, pues ha tenido muchos problemas dentro de su grupo, ¿no? Al final el grupo previamente eran todas estas compañías que ella ha ido consolidando. Entonces lo que ha pasado es que desde el 2014 se ha puesto en modo defensivo y se ha puesto a intentar salvar lo suyo. El problema que había tenido es que ella era muy positiva con la dinámica de demanda y oferta y había puesto algo más deuda de la que había que tener en ese momento, ¿no? Entonces, desde entonces, el mercado no ha visto prácticamente dividendos y la está penalizando mucho porque ella lo que ha estado haciendo es barriendo para casa e intentando salvar todas sus compañías. Ahora este año ha tenido la posibilidad de poder agrupar todas las compañías que habían tenido problemas en una y ya no está teniendo las dinámicas de oferta y demanda. También es verdad que han cambiado, pero ya no tiene estos problemas financieros que ha tenido en el pasado. Entonces, como he dicho antes, lo más importante es entender por qué una compañía está tan barata, especialmente pues, en un sector comodito y como esto, cuando el resto de las compañías están cotizando al doble y al triple en valoración por NAV. Y lo que entendemos es que el mercado pues, no se cree que Angeliki vaya nunca a retribuir al accionista pues, correctamente. Sin embargo, pues nosotros, no sé si erróneamente, pero un poco por el feeling que tenemos de haber hablado con ella bastante tiempo, es que esto va a cambiar y va a cambiar el año que viene. Y es por eso por lo que estamos positivos en la compañía. Yo te lo dije en Santiago, a mí Angelique me parece de las mayores ladrones que he visto jamás en el mundo corporativo. Sí, bueno, comentando sobre Angeliki, sí que es verdad que ha hecho movimientos que no son entendibles desde un punto de vista como inversor, ¿no? Pero bueno, cuando te pones un poco en su piel y entiendes o tienes la visión que tiene ella, pues puedes llegar a entenderlo. Dicho esto, evidentemente, pues está la cotización que está justificada. El tema en la inversión, evidentemente, es el futuro, qué va a hacer en el futuro, cuáles van a ser los cash flows futuros y cómo los va a emplear. Y yo creo que es algo que puede cambiar en los próximos meses, más que nada porque va a generar tanta caja que es suficiente como para hacer sus inversiones e incluso robar algo, un poco yendo a tu campo, ¿no? A tu comentario, y a pesar de eso, pues compensar al accionista de una manera correcta. Vale, y otra mítica, que es Golar. ¿Qué te apetece comentar? Sí, pues Golar es la primera posición del fondo. Es una compañía que poca gente sabe, pero nosotros teníamos antes que Cobas. La conocimos un poco buscando beneficiarnos del LNG, de la dinámica que he comentado antes entre que Asia, o especialmente China, iba a ser importador y Estados Unidos iba a ser exportador. Entonces, buscando players puros que iban a spot en el NG, pues nos topamos con Golar. Y luego cuando empezamos a conocer un poco más la compañía, nos dimos cuenta de que el shipping era lo menos importante en la compañía y que de verdad tenía una tecnología diferencial. Un poco por poner en contexto a todos, Golar está en toda la cadena del LNG. Está desde el upstream, donde ellos hacen el servicio de liquefaction, que es básicamente pues este gas que está en estado gaseoso,
solidificarlo o liquefactarlo para poderlo transportar por el mar. Luego también está en la parte del transporte con una flota de 8 TFDs, y luego está también en la última parte, en la parte del downstream, que es tanto la regasificación como la generación de electricidad en base del gas, ¿no? Entonces, esta última parte la ha vendido recientemente a New Fortress. Entonces ya tenemos por más visibilidad sobre esta parte, porque antes estaba hecha mediante un equity método, es decir, una inversión conjunta de la mano de Stonepeak, y ahora pues ya la tenemos externalizada con New Fortress, entonces es más fácil seguir la evolución de la compañía y también ponerle una valoración. Lo que el mercado está viendo en esta compañía es que, y evidentemente los últimos años lo demuestran, especialmente pues si ves la evolución de la acción, es que es un sector muy cíclico y especialmente del shipping pues no han estado muy acertados en la parte de cuándo estar en spot y cuándo tener los rates fijos, a diferencia de otras compañías como Flex. Eso es lo que está viendo el mercado. Lo que estamos viendo nosotros es que esa parte es la que menos nos interesa. Es una parte más residual en la valoración y podría pesar a lo mejor un 5 o un 10% en la valoración final. Y la parte importante que el mercado no está no está prestándole atención es al FLNG, ¿no? A esta tecnología que os he comentado de liquefaction, que es prácticamente única, y donde Golar sí que es de los únicos players que tienen un barco, esta tecnología ya funcionando. Por poner algo más en contexto, normalmente cuando tú haces una inversión en el gas, tienes que hacer una planta, o bueno, depende de dónde esté tu demanda, pero normalmente la demanda es externa y tienes que hacer una planta de liquefaction. Esto tardas muchos años y es un asset que no se puede mover y que además, pues, a nivel también te destruye algo la costa, a nivel medioambiental, pues no es muy positivo, y especialmente, pues tiene mucho riesgo cuando sabes que las mayores reservas de gas están en África, pues hacer un activo como estos que necesitas muchos años para recuperar la inversión, pues en una zona conflictiva pues es complicado, ¿no? Entonces, Golar lo que ofrece es la solución a estos problemas. Cumple la misma función, pero lo pone en un barco, ¿no? Entonces es un barco que está al lado del field, que normalmente está en la mar, y con esto te ahorras toda la estructura, toda la inversión en el pipeline, y especialmente no destruye o no es tan dañino medioambientalmente, y también pues contamina menos, tiene un menor impacto en el carbón, ¿no? Entonces, esta tecnología empezó el mercado valorándola muy positivamente en el 2017, cuando empezaron de la mano de Perenco con el barco que os he comentado, que ya está en funcionamiento, que es Gili. Sin embargo, es algo que no ha tenido mayores pedidos, más allá de, en el 2019 es el último pedido que tienen de la mano de BP, que les pide un nuevo proyecto, y desde entonces, bueno, 2018 más que 2019, y desde entonces, a pesar de que la tecnología es tan buena, pues no han conseguido obtener ningún otro proyecto, y el mercado entonces ha dicho, pues oye, esta tecnología no tiene que ser tan buena, cuando desde el 2018 no han conseguido ningún proyecto, especialmente pues con el entorno que tenemos ahora, ¿no? Lo que yo creo, personalmente creo, lo primero sí que es verdad que han tenido algo de mala suerte, porque en estos últimos años, con excepción de este año, el precio del gas, especialmente en Asia, ha estado muy deprimido. Y esto es porque el precio del gas depende mucho del invierno. La mayor parte de este gas sigue siendo pues muy dependiente de cómo de frío o cómo de caliente es el invierno. Entonces habíamos tenido 2 inviernos muy calientes en Asia, y habíamos tenido muy poca demanda de este gas. Entonces, a las mismas condiciones en la oferta, pues el precio del gas había estado muy deprimido.
Entonces, vosotros sabéis perfectamente que cuando, igual como en las minas, cuando el precio está bajo, que es cuando hay que invertir, no invierte nadie, ¿no? Entonces, esto es lo que le ha estado pasando a Golar estos últimos años. Esto sumado a que tenía algo más de deuda en el balance de lo que debería y algunos inconvenientes temporales por el camino, como la fallida salida a bolsa en Brasil, pues ha sido lo que ha impactado muy negativamente a la evolución de la compañía y a la evolución del negocio. Pero bueno, lo que veo yo ahora es que es algo que está cambiando, el entorno es completamente diferente a los últimos años y el feeling que tengo es que va a recibir un proyecto muy pronto. ¿Y esto por qué estoy tan seguro? Porque, como os he dicho anteriormente, a final del 2018, BP y de la mano también con Cosmos pidieron un barco que será Jimmy, que entrará en funcionamiento en el 2023 entre Mauritania y Senegal, ¿no? Entonces, para hacer esta producción de 2,5 MPTAs, hicieron una inversión de 5.500 millones. Entonces, con esta inversión, el retorno que van a tener normalizando un poco el precio del gas a donde debería de estar o donde ha estado históricamente en Asia, que es a 10 MBTUs, pues tendrán un retorno relativamente pobre, sin apalancar. Sin embargo, solo por una inversión de 900 millones más, tienen la capacidad de doblar esta producción y para ello necesitarán otro barco o otra liquefaction, ¿no? O plant y para esto pues lo más probable es que le entre a Golar. Entonces, un poco por resumir, es una compañía en la que ha tenido muchos problemas en los últimos años y, y especialmente como consecuencia del entorno tan malo que hemos tenido en el gas. Sin embargo, esto está cambiando ya y es algo que el mercado valorará pues, en el momento en el que la compañía demuestre que su tecnología sigue siendo diferencial y vuelva a tener esos pedidos. Adrián, ¿quieres comentar algo de Golar? Porque creo que tú discrepas un poco aquí, ¿no? En Sí, esta. sí. Aquí nos pusimos en Santiago como el meme de los monos con cuchillo en Los Simpson. Los dos monos a pegarnos con a cuchillazo limpio. Y es que yo discrepo mucho, a mi Golar me parece una decepción eterna. Yo conozco Golar desde hace tropecientos años. Tuve unas pocas cuando estaba a 30. O sea, que mirad, ya podéis mirar en el gráfico cuántos años han pasado ya. Y claro, es que y veo que la empresa como está ahora, y digo, es que siguen vendiendo exactamente lo mismo. La flota que se quejan de que es vieja y no funciona, o sea, los barquitos viejos, que me prometían de que las regasificadoras en Brasil eso iban a llenar toda Latinoamérica de esas cosas, y en cuanto han podido lo han vendido, sigue con un montón de deuda. Gili pues sigue produciendo lo suyo y ya está. Tortue no para de retrasarse. Tengo un amigo ingeniero que me dijo, me acuerdo que había estado en la zona de Mauritania, Senegal, hace como más de 15 años y que entonces en ese no me acuerdo pero hace bastante. Y me decía, ah, sí. Y en esa época la gente ya estaba emocionada con el proyecto. Y ahí sigue. Y claro, todo ha seguido desarrollándose y lo único que ves es que hay muchas más acciones en circulación porque este tipo de negocios, y pasa igual en las minas, a lo mínimo que hay algún problema, pues se diluye, se amplía capital y catapum chipú. Entonces, que digo, terrible, terrible. Y de hecho, yo esta me salí, no aguanté mucho, la vendí a 25, no perdí mucho, porque saqué unos resultados hace varios años, que eran la leche, pero rollo que les había coincidido todo, los fletes, lo que entraba una nueva parte de Healy, o sea, les coincidieron unos resultados increíbles, se hicieron como más 50% EBIT, y recuerdo que el mercado estuvo plano, el mercado abrió plano. Y en la call solo preguntaron si iban a aumentar el dividendo, y dijeron que no. Y la acción estuvo plana. Y dije, la vendí y dije, no entiendo esta empresa. ¿Me estoy perdiendo algo? Aquí me están engañando todos. Bueno, pues obviamente, pues sí me debían haber engañado porque de entonces hizo menos 70. Y ya Esto, está, esto es todo lo que tengo que añadir. no, esto es verdad. El problema que ha tenido Golar es que ha sobreprometido y no ha ejecutado correctamente, pero como estaba comentando anteriormente, es que todo les ha venido en contra en los últimos años. Lo primero, en Brasil estaban construyendo un negocio muy, muy bueno que iban a sacar a bolsa el año pasado
De hecho, era un negocio que cuando tú entraste prácticamente no existía. Entiendo que sería por el 2018 o 2017. Sin embargo, luego, en el 2020, prácticamente era el 100% de la valoración de Golar para la mayoría de los analistas. Iban a hacer una IPO, iban a sacarla a cotizar en un momento donde cualquier IPO que salía a cotizar doblaba en valor en ese mismo momento. Acordaros del año pasado, de las locuras, bueno, que siguen siendo más o menos este año, pero con la fiebre de las SPACs y demás. Y cuando ya lo tenían 24 horas antes de hacer la IPO, se filtra a la prensa que la policía ha abierto una investigación sobre el CEO de Golar Brasil, es decir, sobre el CEO de esta compañía que se llama Golar Power y luego rebautizada Aigo, en el que se le acusa de, en el 2012, como 5 años antes de entrar en la compañía, en Golar Power, es decir, en Golar Brasil, había hecho sobornos, había conseguido unos proyectos mediante sobornos. Entonces, claro, cuando tu base inversora mayormente pues eran endowments estadounidenses, pues cuando planes de pensiones también, pues en el momento en el que sale esto, pues todos estos se retiran y y la IPO se cancela 24 horas antes de la salida a bolsa, solo por esto, por una investigación de antes de que empezase la compañía, y solo porque la policía iniciaba una investigación sin poner ningún cargo, sin acusar, nada. ¿Qué es lo que pasó a la acción? Pues la acción, que estaba subiendo al ritmo de las buenas noticias que llegaban desde la OPV, que se había aumentado incluso su precio al que iba a salir, se desplomó de 15 a 5, y se empezó a poner en duda de que la compañía pues hubiese obtenido los contratos que obtuvo en Brasil pues mediante fraude. Entonces esto, combinado en que tenían algo más de deuda de la que tocaba contra ese stake, pues hizo que la compañía pues el año pasado ampliase capital y tuviese que vender a un precio exigente ese negocio a New Fortress, ¿no? Entonces, es que son muchas mucha mala suerte, también mala ejecución, pero también mucha mala suerte, especialmente sabiendo que después esa investigación terminó cerrándose sin ninguna acusación. Entonces, te obligó a destruir capital ampliando, te obligó además a fijar la flota de LNG, que habías estado los últimos 3-4 años en unos rates malos, te obligó a fijarla en un momento donde en los próximos 6 meses, como hemos visto por los rates de LNG, han volado literalmente. Ahora están en 300.000 dólares al día, cuando Golar tiene una gran parte de la flota fija en torno a los 50.000, para que os hagáis una idea. Entonces, todo ese problema desencadenó una serie de malas decisiones, ¿no? También, pues cuando empezaron a vender, es la historia del FLNG, el gas en Asia, pues estaba claro que era el futuro, que la demanda iba a aumentar mucho. Entonces ellos sacan Gili con la intención de, solo con la mitad de la producción que podía, con la intención de completarlo en los próximos 2-3 años, a medida de que Perenco, que es el cliente de Gili, se diese cuenta de que realmente esa tecnología era real, porque ellos, recordamos, fueron los primeros en iniciarla. Entonces el cliente no las tenía del todas consigo, y de repente el gas desde el 2018 pues se desploma y va a unos ritmos, a unos niveles donde Perenco dice: pues a estos niveles no me interesa producir más y perder mi pozo, ¿no? Mi activo para no ganar nada. Entonces le ha ido retrasando hasta que este año, evidentemente, pues ya está haciendo sus deberes, está haciendo drilling, está comprobando que tiene bastante más gas de lo que tiene ya contratado con Gazprom para satisfacer su demanda hasta mitad del 2026, y entonces poder ampliar esta producción sin tener ningún problema con su contrato. Y también, pues, los retrasos que has comentado tú sobre Mauritania-Senegal, que es que, pues, en medio del COVID, pues, muchísimo problema, especialmente, pues,
de empleados, ¿no? Para construir las instalaciones necesarias. Entonces, pues se ha tenido que retrasar un año y también es probable que se pueda retrasar un par de meses más, la verdad. Aunque BP y Cosmos pues están confiados en que van a llegar a final de 2023, pues tampoco me extrañaría que fuese principio del 2024. Pero bueno, unos meses en un contrato donde te asegura 100 millones de free cash flow durante 20 años y 100 millones de free cash flow después de satisfacer la deuda. Entonces, pues es algo que tampoco es muy relevante para la valoración. Y luego, por último, contestando, y que estoy completamente de acuerdo contigo, entre mala suerte y mala ejecución, pues también es lógico que la gente haya perdido la fe en la compañía. Luego, por último, en el shipping, también yo creo que pasa en las minas, muchas veces estos resultados tan buenos de más 50% y demás, el mercado como que ya los conoce con antelación, porque al final si tú sigues los rates, puedes ir más o menos modelizando relativamente fácil cuánto dinero va a generar la compañía. Entonces, no tienen tanto impacto, ¿no? Como otras compañías, la presentación de resultados, y sí que tiene más impacto pues el capital allocation, el qué vas a hacer con ese dinero, vas a recomprar acciones, vas a dar dividendo. Entonces eso es uno de los factores que también entiendo que en las minas es igual, que sorprende tanto a los inversores, y es que unos resultados estelares de más 50, de más 100% no mueven al mercado, incluso ese mismo día la acción cae porque el capital allocation pues no ha sido el esperado por el accionista. Ya ves, menuda historia, menuda Pero historia. bueno, como espero el año que viene que me volváis a llamar, podemos hacer una pequeña apuesta sobre el año que viene si Golar batirá al mercado o no. Yo la verdad es que, especialmente para el año que viene, estoy muy optimista porque, como he dicho, todos los problemas en la compañía que han sido el shipping, como tú bien has dicho, pues llevan desde hace mucho intentando colocarlo en el mercado y no ha habido manera. Los nuevos proyectos en el FLNG, que también pues llevan desde el 2018 pues, prometiendo más proyectos y no ha habido manera, y también pues el incremento de la producción de Gili, que también llevan desde el 2018 prometiéndolo y no ha habido manera. Todos estos problemas creo que al año que viene tenemos las condiciones perfectas de mercado para que lo solucionen, y creo que va a pasar más pronto que tarde en la parte del año que viene, y será cuando de verdad el mercado pues vuelva a tener la fe que tuvo la compañía pues cuando estaba cotizando a $30, porque recordemos que estaba cotizando a $30 sin tener aún Jimmy, sin tener Healy con producción, con una flota que es la misma que la actual, que realmente tampoco es tan vieja, es de 2014-2015. Lo que le pasa a la flota de Golar es que no es última tecnología, y ellos hicieron el pedido y a los 2 años salió una tecnología mucho mejor, que son los MEGI, y que lo que hacen es consumir, porque un barco de gas, el problema que tiene es que va perdiendo el gas se evapora, entonces tiene muchísima menos evaporación de gas esta nueva tecnología, y ellos están con los antiguos, entonces esto implica pues un descuento en rates frente a los modelos nuevos. Entonces, estos tres problemas que han afectado tanto a la compañía y que el mercado no los tenía en cuenta cuando estaba en 30, pues es algo que yo creo que se puede solucionar el año que viene. Y por eso estoy tan positivo. Como todos los años. Como todos los años en Golar, el año que viene es el bueno. Bueno, pues ya sabes, a apostar. Adrián, ¿contra quién? Golar, ¿tú a cuál sacas para la apuesta? Un año vista. A un año. Hostia, venga, si quieres ve haciendo la siguiente mientras yo lo pienso. A la jugada. Venga, a ver quién gana, cuál es el caballo ganador de aquí a un año Hay vista. que Me sacar el parece cabo. bien. Tengo que revisar. Espera, déjame ir a la cuadra a revisar los caballos. Ve haciendo las siguientes. Venga, pues para terminar con el sector marítimo, una empresa que llegaste a comprar a lo que hoy sería PER 1, una vez beneficio. Y además es muy interesante la historia, que la tienes resumida también en tu canal de YouTube, que lo recomendamos. Eres un gestor muy transparente explicando tus tesis, y esta me gustó bastante, aunque ya no es tanto
la oportunidad que era, porque ha subido bastante, pero la sigues teniendo en cartera, que es CIM. ¿A qué se dedica CIM? Sí, bueno, primero, por un poco contestar a lo que me has dicho, esto lo empezamos comprando a 13, 14, 15 dólares y este año va a terminar generando 38 dólares de beneficio. Así que Ah, este año 38. sí, al Uf, o sea, principio, a 0,3 lo compraste. cuando nosotros empezamos a comprar, Qué locura. creíamos que era per uno al principio, que iba a hacer 12, 13 dólares de beneficio, prometiendo al mercado que iba a repartir un 50% en dividendos. Pero esto pues ha cambiado sustancialmente, la verdad. Cime es una empresa, es un liner. Lo que hace es poner en común a los clientes, que son pues los Adidas, los Primark, toda esta gente que quiere transportar sus productos, tanto pues, como he dicho, pues zapatillas, cualquier producto, desde, especialmente ellos tienen la ruta de Asia, Europa, Estados Unidos y algo de intra-Asia. Y luego ellos, sus proveedores, por decirlo de alguna manera, son las empresas de shipping del sector containers. Ellos tienen un modelo muy característico porque, y especial en la industria porque no tienen mucho barco. Son asset light porque prefieren tener este modelo de negocio en vez de tener el barco todos los años, tener el barco solo cuando interese, ¿no? Entonces hacen esos contratos a 3, 4 años con sus proveedores y no tienen el barco esos 20, 25 años, que es lo que tiene más o menos de duración un barco de estas características. Con ello también, pues evidentemente, evitan los problemas de regulación sobre la contaminación. Pero bueno, lo que le pasaba a CIM en el momento en el que salió es que era una compañía que viene de una reestructuración. Sí que es verdad que, como he dicho antes, todos los segmentos de shipping lo han pasado muy mal. Esta compañía quebró en el 2015 y entonces, como en cualquier reestructuración, pues el deudor se queda con la compañía y el deudor pues era Deutsche Bank, era también pues, clientes suyos como DAC. Entonces, estas compañías lo único que querían era tener la acción cotizando en mercado para poder tener la posibilidad de vender. Entonces, no tuvieron mucho interés en hacer el roadshow. De hecho, nosotros estamos en prácticamente todas las casas de shipping, que al final no son muchas, y no nos llegó que esta compañía estaba haciendo roadshow y cuando preguntamos a los analistas, pues nos dieron muy poca información y es por eso que salió pues cotizando tan barata, ¿no? A PER 1. Y es porque pues el mercado aún no había del todo entendido en ese momento, en febrero, el problema real que había en la logística en los contenedores. Entonces, pues nos pudo dar la oportunidad de entrar y sí que es verdad que ha ido muchísimo mejor de lo esperado. Nosotros pues teníamos al final un precio objetivo entre 30 y 40 y la compañía a día de hoy está cotizando en 50 y viene de 60 y algo. Dicho esto, a día de hoy aún tenemos esas posiciones en cartera porque el sector ha mejorado muchísimo más de lo que nosotros pensábamos y lo que yo creo que lo más importante y algo que nos caracteriza es tener esa flexibilidad, ¿no? Para no ser tajantes en un precio objetivo y de verdad acompañar al mercado si realmente hay una mejoría. Lo que estamos viendo ahora es que por lo menos el 2022 va a ser un año también muy positivo para la compañía, que la compañía en el capital allocation pues lo está haciendo bien, también ha abierto la puerta a algo de recompras y especialmente pues va a dar un 40-50% de sus beneficios en dividendos, que si va a hacer prácticamente 40 dólares de beneficios este año, pues estaríamos hablando de que va a pagar prácticamente unos 18, entre 18, 20, 17 dólares como dividendo, ¿no? Entonces una compañía que está cotizando a 50 dólares actualmente, pues te da mucho soporte en la valoración. Dicho esto, quiero advertir, porque es una compañía que se ha puesto muy famosa últimamente, quiero advertir que el modelo de negocio de CIM es más cíclico y más volátil de lo que puede parecer, porque mientras que la demanda es toda spot y irá dependiendo de la evolución del e-commerce, de la evolución de la congestión en los puertos, sus costes están bastante fijos para los próximos años. Entonces,
si se girase el ciclo, que tampoco lo vemos en el corto plazo, pero si se girase el ciclo, esta compañía lo pasaría muy mal. Entonces, quiero poner un poco la advertencia en esta compañía porque a pesar de que está generando 40 o 30 y largos dólares de beneficio este año, cotizando solo a 50, lo más probable es que el año que viene no genere tanto beneficio y que sea pues una cosa, a día de hoy es muy difícil de modelizar porque hay que ir trimestre a trimestre, pero puede generar, normalizando un poco la cosa, entre 15, unos 15, 20 dólares por acción, que aún es mucho. Sin embargo, en el 2023 o 2024 puede incurrir en pérdidas. Entonces, como he dicho anteriormente, en el shipping no hay que estar todo el ciclo y vale la pena salir antes que después. Por tanto, pues en esta compañía estamos un poco con la mosca detrás de la oreja y realmente siguiendo muy de cerca el mercado, porque en cualquier momento pues podríamos cambiar de opinión y salir. A pesar de que, insisto, que este año va a generar tanto beneficio, no es importante el pasado en estas compañías, sino más bien el futuro. Qué animalada. Y es muy curioso cómo se generó esta idea, porque no había demanda, es lo que comentaste en el vídeo de YouTube, que el broker que la sacó, pues digamos que no le dio apenas promoción. Y parece mentira que pueda haber a día de hoy, hace tan poco tiempo, con el mercado como está, estas oportunidades. Muy, muy curioso. Sí, la verdad es que también hay que decir que es la primera que veo en la que cuando me hacía los números decía, vale, o sea, algo me estoy perdiendo, porque Sí, no puede ser, no es puede tan, ser. claro, es tan evidente en este momento que el escenario va a ser muy positivo este año y van a generar tanto beneficio que algo me estoy perdiendo y de hecho es lo primero que hicimos ir al broker y decirle, oye, estos números pueden ser así de verdad y pues nosotros sí que lo vemos así. También es verdad que el día que iban a colocarla, porque esto iba a salir más cerca de 20 que de 15, y que es donde salió 15 y el primer día cayó bastante. El día que iban unos días antes de colocarla, pasó toda esta locura con las GameStop y todas estas empresas y los hedge funds que iban a ir a la colocación de CIM se retiraron un par de días antes porque pues tenían que hacer frente a las otras inversiones, ¿no? En las que estaban sangrando. Entonces eso también provocó, ¿no? Mayor desinterés en un momento donde el cliente la demanda que ibas a tener, pues estaba apagando otros fuegos. Pero también como dato curioso, y para que entiendas esta compañía, incluso a día de hoy, lo difícil o el poco conocimiento que tiene el mercado, presentó resultados ayer, donde hizo un upgrade de guidance brutal, que es algo que más o menos se podía esperar por el mercado, pues si había sido siguiendo los fletes, pero ese mismo día, con la acción, es decir, el martes, con la acción a 48,5, nos vendimos unas puts 45 que nos estaban pagando 1,20. Es decir, la acción tenía que caer en 3 días porque el vencimiento noviembre, es decir, el viernes. En 3 días tenía que caer la acción un 13% para que nosotros empezásemos a perder dinero. Y si no, pues obteníamos una rentabilidad del 3% sobre el strike o creo que era un 3.300% anualizado, una locura así. Entonces, la volatilidad en la opción era del 150% y era realmente, nos estaban pagando por vender esa volatilidad y como ya teníamos algo, más posición de la que realmente queríamos en las acciones, pues tampoco vendimos muchas puts, pero fue una cosa que me sorprendió, incluso en este momento, cómo vendiendo esa volatilidad en esta acción, pues podías obtener una rentabilidad tan buena en un corto espacio de tiempo, con, en mi opinión, poco riesgo, sabiendo que la compañía va a repartir prácticamente 20 dólares de beneficio y que tu break-even, en caso de ejecutarse esas opciones, estaría cerca de 43 dólares. Y en esta empresa, para reducir posición, porque supongo que algo habréis vendido, bueno, sí, con todo lo que ha subido, supongo que sí. ¿Lo habéis hecho también vendiendo calls o a mercado directamente? Sí, como hay tanta
volatilidad, hemos utilizado mucho las calls. De hecho, y otra vez, algo que hicimos ayer es vendernos con la compañía cotizando en 53. Nos hemos vendido unas calls diciembre a 65 por 1,30, creo recordar. O sea, tiene que subir, que si sube en 65, nosotros un poco es el precio objetivo que tenemos ahora mismo, unos 65, $70 por acción. Entonces, si sube en un mes a ese nivel, pues venderíamos toda la posición encantado. Pero otra vez, lo que hacemos nosotros cuando vendemos estas calls es tratar de reducir nuestro break-even, ¿no? Entonces, ingresando esa prima, a día de hoy, pues aún estamos más cómodos con la inversión. Y contestando a tu pregunta, pues sí, la mayoría de la inversión se ha ido reduciendo vía venta de calls. Bueno, antes de la siguiente pregunta, de la siguiente empresa, Adrián, ¿ya has elegido tu caballo ganador a un año vista? Sí, sí, justamente lo iba a decir. Antes de que me preguntaras, pensaba decirlo. Te vas a tener que enfrentar a mi pura sangre árabe de Angol. Muy bien. Pues ahí vas a todo o nada. Vas No, a saco. aquí se va a ganar a lo grande. Ponme en contexto de qué es la compañía. Breve Nada, resumen. el contexto no importa. Tú espera un año y ya verás la magia. No te preocupes. Yo voy a por el derby de Kentucky. ¿Y qué apostáis? ¿Cuál es la apuesta? ¿Una Hostia, cena o qué? buena pregunta. ¿Qué quieres apostar, Gabriel? Sí, por mí una cena estaría encantado. Donde quieras, Madrid o también me puedo acercar a Galicia y también visito de paso unos amigos. Venga, me vale. Pues eso, quedamos así. Cenita en uno de los dos lados. Entonces, noviembre del 2022, Golar contra Angol, ¿has dicho? Sí, Me parece bien. va a ser divertido. Y bueno, seguimos y ahora nos volvemos a la tierra, dejamos el mar. Para una empresa muy interesante, la verdad, que es ABF. Sí, ABF es más conocida por Primark, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo conoce la cadena inglesa que empezó en Irlanda, pero o sea, se popularizó en Inglaterra, de un poco de todo. Ellos tienen, yo les llamo el mercadillo, ¿no? A pesar de que el grupo pues, es 60% controlado por la familia, una visión siempre muy cauta, y Primark, a pesar de ser un holding, Primark es entre el 70 y el 80% de la valoración. Otras cosas que tiene el grupo tiene una parte de grocery que también es muy importante, con marcas muy potentes como Twinings o Ovaltine, que son más populares en Reino Unido que aquí. En España también están, pero bueno, como he dicho, pues es más popular en Reino Unido. También tiene otra parte de azúcar, donde en España está en presencia con azucarera, que es algo más volátil. El de grocery es más estable, esto es más volátil. Y luego tienen otra parte un poco más residual de ingredientes y agricultura. Aunque bueno, en general, excluyendo Primar, pues lo que nos gusta de las otras partes es que es bastante protectores de inflación, ¿no? Entonces va bien cuando hay algo de inflación, que es algo que es positivo para los próximos años. Pero bueno, la tesis principal se centra en Primark. ¿Qué está viendo el mercado? Y otra vez es la pregunta. El mercado lo ha penalizado mucho, a diferencia pues, de Inditex o de H&M o de otras cadenas que han subido más, porque Primark no tiene esa parte online que pide el mercado a día de hoy, que si no, parece que ya no vas a ser competitivo en el futuro, ¿no? Y al final ellos lo argumentan muy bien, y es que hacer rentable ese modelo pues es muy complicado, y toda la logística que se necesita, pues ellos no la pueden implementar. Pero yo lo que veo, especialmente en el día a día, es que las tiendas de Primark pues, ofrecen un valor diferente al de Zara, es bastante diferente, pero que ofrece un valor a la sociedad, y que siempre están a tope. Es verdad que del COVID han tenido más problemas, pero este modelo, a pesar de ser retail y no ser una industria donde nos sentimos muy cómodos,
pues el precio actual al que está cotizando pues es algo que nos interesa. Y especialmente hemos tomado posición muy recientemente después de hablar con el director financiero, porque ellos siempre han sido, como también habéis comentado vosotros anteriormente, muy cautos, muy y poco a poco. De hecho, una de las cosas por las que el grupo no ha funcionado del todo bien es porque Primark no estaba creciendo en superficie como ellos habían dicho. Y es que en Europa han tenido un modelo de éxito brutal, especialmente en España, pero también en Italia, en todas partes de Europa. Evidentemente en Reino Unido, que es el 50% de las ventas, y ellos comentaron hace unos años que iban a migrar este modelo de negocio de éxito a Estados Unidos y que no veían razón por tampoco quedarse con el mercado estadounidense. Pero en los últimos años el ritmo de apertura de tiendas pues no había sido tan bueno o tan elevado como el mercado esperaba. Y es algo que había también impactado a la acción porque, oye, si en esta compañía que tenía unos múltiplos algo más exigentes, pues no tenemos ese crecimiento, pues dejamos de pagarlo, ¿no? Es algo que ha cambiado ahora y en esta última reunión que tuvimos con el director financiero nos contó por qué no habían podido crecer. Y era porque Primark prácticamente no hace anuncios, su fuerte está en las ubicaciones, ¿no? Ubicaciones core, donde de verdad atraer esa masa de compradores. Y esas ubicaciones, pues, eran muy complicadas encontrarlas en Estados Unidos. Sin embargo, con el problema del COVID, pues muchas de esas ubicaciones ahora están a precio de ganga. Entonces van a incrementar el ritmo de aperturas en los próximos años, además de que ya han implementado bien la logística y se conoce más el mercado. Entonces, por una parte tenemos ese mayor crecimiento a futuro, por otra parte tenemos que este reopening de que la gente está volviendo a salir, está volviendo a entrar en las tiendas donde Prima, pues, como he dicho anteriormente, pues especialmente son tiendas y no tienen modelo online. Y además el director financiero nos confirmó de que iban a ser algo más proactivos con el mercado y iban a empezar por primera vez a dar más dividendo o algo más de dividendo, es decir, mediante dividendo especial y también recompras. Entonces, todos estos factores, ¿no?, son los que nos han hecho pues tomar posición en la compañía y que sea una de los top 5 posiciones ahora mismo en Sigma Internacional. Para terminar, repasando una de las principales tesis, digamos, esta puede ser la más popular entre muchos inversores, que alguna gente, bueno, como se suele decir, que hay gente que copia sin hacer los deberes, lo está pasando mal, que es Pax Global. Si puedes hacer un repaso breve de la tesis y comentar su situación actual y cómo lo ves. Sí, yo creo que la gente me conoce en general por Pax Global o por el shipping, pero la verdad que por Pax Global muchísimo más de lo que yo me esperaba. Pax Global es un proveedor de datáfonos, de estos terminales de pago que cuando nosotros vamos al supermercado o el taxi, cualquier cosa, cuando pagamos con la tarjeta, pues si nos fijamos en la maquinita en la que nos están cobrando, en España muy probablemente será Verifone o Ingénico, ¿no? La tesis de inversión, y yo creo que esto es importante, surge como surgen las grandes y las mejores tesis, por un comentario de la competencia. Nosotros en ese momento, cuando la descubrimos, en el 2016-2017, teníamos una posición en Ingénico, que es el líder mundial en el sector, y cuando estábamos un poco con su director financiero, creo recordar, o incluso era el CEO de Europa, preguntándole por a futuro cuál era el competidor que les iba a hacer bastante daño, pensando que la respuesta lógica era Verifone, que era el otro player más importante, nos dijo que había una compañía que se llama Pax Global que lo estaba haciendo muy bien y que creía que era la compañía futura que iba a reemplazar a Verifone en su lucha de tú a tú, ¿no? Entonces, cuando esto suele pasar, ¿no? Cuando especialmente el líder te está avisando de que hay una compañía pequeñita, china, que nadie conocía, que además vimos la cotización en bolsa cuando salimos de la reunión y estaba hundida y dijimos, aquí o no he entendido muy bien la compañía que me ha dicho, y de hecho lo verificamos por mail,
o el mercado se está perdiendo algo, ¿no? Entonces, lo que hicimos, evidentemente, pues es hablar con la compañía y lo que primero que vimos es que la compañía estaba haciendo muy bien las cosas operativamente, pero no lo estaba trasladando al mercado como buena compañía china que era, ¿no? Porque a pesar, y también esto es importante, a pesar de que la compañía cotiza en Hong Kong, pues las ventas en China son prácticamente residuales y donde está, donde tiene la presencia es en el resto del mundo. En ese momento, mercados emergentes donde la implementación, o sea, la penetración de este tipo de productos del pago online, de las tarjetas de crédito, pues es menor que en los mercados desarrollados. Entonces, identificamos muy fácilmente los factores que le estaba pasando. Mala comunicación, donde vimos que el management nos daba muy buen feedback y estaba positivo con recibir comentarios para mejorar esto. Entonces, pues un poco les ayudamos en presentaciones, en cómo tenían que vender la historia. Y lo segundo y más importante era que a pesar de que la compañía crecía en el top line, en revenues, al 20% anualizado, en beneficios o no crecía o incluso decrecía ligeramente. Entonces, una compañía china que no está creciendo en beneficios, ¿quién la va a comprar, no? Y lo que nosotros enseguida identificamos era que la compañía no estaba creciendo porque estaba haciendo una inversión muy fuerte en I+D en las terminales del futuro, que son las terminales Android. Y no era tanto por problemas en descuento de precio, en el gross margin, ¿no? Sino era más a nivel de inversión. Entonces, pues nos empezó a gustar mucho la compañía y en el 2019, si no recuerdo mal, después de ya haber hablado mucho con ellos, pues decidí hacerla pública y pues desde entonces pues yo creo que la compañía está cotizando a 3 Hong Kong dólares y se revalorizó hasta 10 Hong Kong dólares. A pesar de que el COVID, que mucha gente cree que les benefició, el COVID realmente no les benefició porque la mayor parte de sus clientes pues, son empresas que realmente estaban cerradas. Entonces, en el 2020, a pesar de presentar unos resultados muy fuertes, no fue como consecuencia del COVID, fue como consecuencia del trabajo que habían hecho en los últimos años en inversión, que esa inversión, y es lo que decía en la tesis inicial, que o iría bien y entonces tendríamos el éxito que han tenido sus nuevas terminales o iría mal y dejarían de invertir. Pues gracias a Dios pues fue bien, la recepción del mercado de ese producto fue muy buena y entonces el beneficio se disparó. Entonces, lo que teníamos hasta hace unos meses era una compañía que aún era top 3 a nivel mundial, en un mercado muy concentrado entre Ingénico y Verifone, donde Pax Global pues estaba quitando mucha cuota de mercado porque tenía un mejor producto, además más económico porque pues tenían toda la base, tienen toda la base de I+D, toda la base de producción en China que tiene unos costes menores a tenerlo en Francia o a tenerlo en Estados Unidos y además sus mayores competidores estaban a otras cosas y es que Verifone fue adquirida por un private equity y un private equity pues prioriza en ese momento, en ese momento del ciclo donde ya es una etapa más madura, ¿no? Prioriza el free cash flow a la inversión, entonces no estaba invirtiendo lo que tocaba. Y luego Ingénico había sido opada, comprada por uno de sus clientes. Entonces, el cliente de Ingénico, a su vez, es competidor de Worldline, que era la compañía que había opado a Ingénico. Entonces, se daban estos dos factores muy buenos para que la compañía siguiese creciendo y dicho esto, pues a nivel interno me comentaba la compañía que crecimientos del 20% en los próximos años pues eran bastante probables con una compañía cotizando a 10 Hong Kong dólares, haciendo más o menos este año, espero que haga como un Hong Kong dólar por acción, es decir, a PER 10 o ligeramente por debajo de PER 10, con 4 dólares en caja. Pues entonces era un múltiplo muy atractivo, con una compañía abriéndose al mercado, presentando mejor, dando dividendos y haciendo recompras. ¿Qué es lo que ha pasado? Por eso yo creo que el FinTwit, ¿no? Español y también a nivel internacional me ha contactado mucha gente y gustó tanto la tesis de inversión. Sin embargo, pues en estas últimas semanas esto ha cambiado radicalmente
y la compañía pues ha caído de 10 hasta los 6 y algo que está ahora, pasando por prácticamente los 4 Hong Kong dólares. Y es que el FBI ha entrado en uno de los almacenes en Estados Unidos. Entonces, claro, pues imaginaros el mercado, la prensa enseguida se hizo eco, especialmente en Estados Unidos, porque pues la batalla que hay China-Estados Unidos, y entonces pues todo el mercado, como está tan globalizada a día de hoy, toda la información, ¿no? Y el mundo está tan globalizado, pues también era de suponer que los clientes parasen ese flujo, ¿no? Esa gran demanda que estaban teniendo por los terminales de PAX. Y especialmente porque se sugirió que era el gobierno chino investigando, espiando o atacando a gobiernos, o sea, a Estados Unidos y a Europa. Las novedades que han habido últimamente, sin cerrar la investigación, porque no sabemos nunca cuando el FBI cierra la investigación, se sabe cuándo se abre, porque evidentemente te entran en el almacén y enseguida se hace con la prensa, pero no sabemos si ya se ha cerrado. Pero un poco los comentarios que han habido en Bloomberg y demás es que no han encontrado nada que les hiciese sospechar o avanzar con la investigación. También es muy positivo pues, que PAX Estados Unidos esté funcionando con normalidad, que nunca interrumpieron su actividad y también que nunca ha habido ningún arresto ni ninguna acusación, simplemente era una investigación, ¿no? Entonces, por esto es lo que entiendo que el precio de la acción se está recuperando. ¿Qué es lo que pasa? Que esta tesis que era tan clara de que Pax se estaba comiendo el mercado, pues ahora no es tan clara porque muchos de sus clientes pues pueden estar pensando, oye, esta compañía a ver si de verdad hay algo, y entonces pueden retrasar estos pedidos. Aunque la compañía pues rápidamente se ha puesto manos a la obra explicando o abriéndose a sus clientes y explicando un poco el malentendido que ha habido, que no es más que un problema en la transferencia de datos, con donde WorldPay, que fue el primero que les acusó, dijo que había una transferencia de datos inusualmente alta. Sin embargo, pues esto viene más relacionado con que hay muchas apps en Android, estas nuevas tecnologías, estas nuevas terminales, y para un poco para entenderlos todos es como pasar de los teléfonos que teníamos antes Nokia a pasar a estos smartphones nuevos, ¿no? Eso es el cambio que ha habido en las terminales. Una terminal que antes solo servía para pagar, que ahora te ayuda en muchísimas más cosas dentro de tu empresa. Entonces necesita mucha más transferencia de datos. Y ha habido un malentendido ahí y bueno, pues lo que ha hecho Pax rápidamente es cambiar los servidores, porque los servidores de Pax para hacer todo este procesamiento de datos pues estaban en Tencent, en China. Por lo que está ofreciendo a los clientes que tengan algo de dudas es cambiarse a Amazon o a Google en Europa o Estados Unidos. También, evidentemente, pues ha contratado a una empresa externa de reputación para que les haga un informe detallado sobre la seguridad, sobre que es imposible hacerle romper esa terminal, ¿no? Hackear esa terminal y un poco para calmar a los clientes. Lo positivo que yo veo aquí es que muchos clientes públicamente han dicho que Pax, que confían en Pax y que van a seguir con la operatividad normal. Y esto también tiene su lógica porque en un negocio donde se trata con dinero, con tantos datos, el cliente de Pax hace mucho test antes de ir para adelante con el producto de Pax. Entonces, que ellos, que ya habían hecho todo su trabajo todos los años, que de repente el FBI les diga que aquí hay un problema, pues oye, es un poco ir contra tus propios contra tus propios empleados que han hecho ese trabajo, ¿no? Y decir que no han hecho bien el trabajo. Entonces, mucha gente de primeras pues desestimó esas acusaciones y como ha ido pasando el tiempo y no ha habido ninguna acusación formal, pues el cliente está más tranquilo. Dicho esto, pues como he dicho, es difícil saber qué impacto va a tener en los clientes en los próximos meses.
Sí que no tengo ninguna duda de que como el producto es muy bueno y es superior al de la competencia, pues si no sale nada nuevo y nada negativo, pues esto va a ser una ralentización temporal y luego el cliente volverá, pero sí que queda un poco la incertidumbre de saber si este año y el que viene van a ser tan buenos como lo que esperábamos. La realidad es que ayer hablé con el management y me transmitió un mensaje bastante más positivo de lo que yo esperaba. Dicho esto, pues bueno, habrá que esperar a los resultados a ver si ese mensaje positivo pues, se materializa de verdad en números. Historias de chinos, básicamente. La verdad es que, yo lo decía, debo de ser gafe, tengo muy mala suerte. Pax Sí. también era una posición importante y este año les entra el FBI y cae prácticamente un No, 50%. que ya te lo dijimos Roberto y yo, que para la próxima que compres algo, dínoslo y ya avisamos ya directamente a la policía. Tal cual. El Para año decir, pasado, mira, no sabemos nada de esta empresa, pero seguro que hay algo raro que investigar. Tú sí, ve ahí a mirar. la que veáis que de la que hable mucho, el año pasado Golar, también el FBI les entró, evidentemente, el FBI en Brasil les entró también a las oficinas a un poco recabar información sobre el CEO, ¿no? Este año Pax, el año que viene, pues la compañía que me veáis así, que estoy hablando bastante de ella, esperaros lo peor. Arroba policía. Y llegamos a la parte de errores. Si quieres comentar algún error, y aquí tenemos que Rolls Royce. Sí, es una tesis en la que invertimos bastante tiempo, mucho tiempo, porque es una de las empresas que me gustan. Una empresa de verdad con un producto diferencial. Vale, lo primero que me voy al producto, Rolls-Royce no es la empresa de coches que todo el mundo cree. Esta empresa es de BMW, si no recuerdo mal. Esta empresa hace motores de avión, especialmente de largo alcance, ¿no? De vuelos más transoceánicos. Es una compañía muy buena que ha tenido una evolución muy positiva. Sin embargo, pues había tenido unos problemas temporales, tanto porque había hecho algo más de inversión de lo que esperaba el mercado con un nuevo prototipo para Airbus, como porque había tenido unos problemas en alguno de sus motores. Y claro, cuando te enteras de que tienes un problema en alguno de los motores y ya hay aviones volando, pues tienes que parar el avión, bajarlo, arreglarlo y que el avión vuelva a funcionar, ¿no? Y esto implica una penalización y tienen que compensar un poco a la aerolínea que ya está trabajando con ese avión. Entonces, esos problemas parecían que habían quedado atrás. Entonces, pues nosotros habíamos tomado la posición y es que recuerdo perfectamente, y con una historia bastante sólida, recuerdo perfectamente el día que entró el COVID a Italia, que entró por Italia. Ellos presentaban resultados. Y imaginaros cómo estaba, el mercado estaba cayendo, no recuerdo si ese día caía un 6 un 7. Imaginaros lo buenos que eran, que ellos estaban subiendo un 6 un 7 un 8%. Y en ese momento es donde realmente, o unos meses también a continuación, es donde realmente tuvimos el error. La tesis era tan sólida, habíamos invertido tanto tiempo, que por qué íbamos a vender por el COVID, que iban a ser 30 días mal contados y que esto no iba a pasar nada y iba a ser algo muy temporal, ¿no? Entonces había que aguantar ahora que la tesis de Rolls Royce pues ya estaba saliendo. Pues evidentemente cuando nos quisimos dar cuenta del impacto tan grave que era el COVID, y desgraciadamente no fue ni en marzo ni en abril, fue más tarde, pues tuvimos que asumir un error de inversión que nos costó algo más del 50%, sabiendo además que habíamos tenido la compañía unos meses antes prácticamente más 20%. Y es uno de los errores que no fue tanto a nivel negocio, sino a nivel entender bien el entorno y cómo cambian las reglas del juego con esto del COVID. Bueno, Gabriel, pues esto ha sido todo con relación al análisis de empresas y ahora ya sabes lo que toca. Las preguntas finales, preguntas cortas, en las que empezamos por un deportista o equipo histórico de cualquier deporte y no vale Rafa Nadal, Fernando Alonso,
Ya sabes, empresario no vale Amancio Ortega, no vale Roch, etcétera, etcétera. Pero empezamos por eso, deportista o equipo histórico de cualquier deporte. Yo soy fan del Valencia. Cuando estaba en Valencia siempre he tenido pase en Mestalla. Ahora, pues estando en Madrid, pues es más complicado. Pero los sigo siempre y deportista tiene que ser del Valencia y es el Piojo López, un mítico, y Pablito Aimar, que me han hecho a mí disfrutar muchísimos momentos felices. Un artista. Artista Alejandro Sanz. Alejandro Sanz que me recuerda mucho sobre todo a mi madre y a mi infancia, y es un poco todas sus canciones me las conozco todas. Un empresario, y ya sabes quién está vetado. Sí, no, yo empresario siempre lo he tenido muy claro. Mi padre es el empresario que admiro, tiene mil ideas, ejecuta muy bien. Él tiene ladrillos, ¿vale? Tiene una fábrica de ladrillos, se ha sabido adaptar, ahora hace pistas de pádel, hace pistas de tenis, porque al final la tierra batida pues tiene él ahí una ventaja competitiva y es un poco el empresario de referencia mío. ¿Filósofo o pensador? Esta pregunta es más compleja porque no tengo tampoco ningún filósofo, pero como pensador voy a saltármelo y voy a decir a Warren Buffett. Voy a hablar de Warren Buffett porque yo lo identifico como un pensador. Un sitio para comer y qué pedir en ese sitio. Bueno, yo tengo que irme a mi pueblo. Yo soy de Valencia, pero realmente soy de Carlet, que es un pueblo, y el Canari, y yo pediría un chivito. Los chivitos en Valencia es algo que no entiendo cómo no se ha extendido al resto de España. ¿Y qué es un chivito? Por curiosidad. Sí, buena, buena pregunta. Un chivito es un bocadillo con huevo, con bacon, con pechuga y con algo de ensalada. Suena bien. Tenéis que venir a Valencia para probarlo, porque dicho así, eh, no está tan bueno como puesto en el plato. Y solo está en Valencia, curiosamente. Interesante. Una canción. Bueno, tiene que ser de Alejandro Sanz y me quedaría con Amiga Mía, de Alejandro Sanz. Una película. Película, me quedo con Origen. Yo soy muy, muy de películas, soy muy de Hollywood y me quedo con Origen y Gladiator. Me gusta. Y por último, videojuego. Yo soy, aunque ahora ya no, prácticamente no juego, FIFA y Call of Duty, yo soy muy clásico. Y por último, las preguntas finales, la recta final. ¿Qué has aprendido este año? Este año, bueno, la locura a la que puede llegar al mercado, ¿no? Con toda la historia de las SPACs, que era al final un billete, pero cotizando al doble o al triple de lo que vale ese billete sin invertir en nada, o las GameStop, todo lo que está pasando ahora, las criptos, sin desprestigiar el Bitcoin, otras criptos que habla más, que de repente se multiplican por 5 por 6, ¿no? Y esta aberración que a lo mejor solo se ha podido ver en el 2000 y tiene muchas similitudes, al final no es lo mismo leerla que vivirla, ¿no? ¿Y qué estás intentando aprender en estos momentos? Bueno, yo creo que como inversores nunca dejamos de aprender, y ahora lo que estoy aprendiendo, intentando mejorar mi visión sobre China. Creo que es un país muy interesante, muy complejo también y que tiene muchas oportunidades, también muchos riesgos. Entonces, pues estoy intentando formarme más. No sé si has escuchado el podcast de Luis Torras sobre China. Sí, sí, Luis Torras, muy recomendable, además lo recomiendo, muy, muy bueno. Tiene que venir pronto, ¿eh? ¿Cuánto hace que no traemos a Luis Torras, Adrián? Desde diciembre, tal vez. O sea, desde hace un año. Pues sí, tiene que volver mínimo una vez al año. Pues sí, porque en China pasan cosas y sobre todo en los últimos acontecimientos y tiene
actualizar su opinión, que seguramente es positiva, conociendo lo bullish que está él en China. ¿Qué más? Consejos y libros para inversores. Mi consejo es leer menos libros y ir más al lío, ¿no? Empezar a invertir, aunque sea con unas cantidades pequeñas, empezar a leer transcripts de calls, a atender a calls, a presentaciones, a Capital Market Day, eh, bajar al barro, aunque sea pues con poco capital, porque al final, o al menos en base a mi experiencia, donde más he aprendido es cometiendo errores, es invirtiendo, es perdiendo dinero y es un poco lo que más, de la manera en la que realmente mejoras como inversor. Y un libro, creo que todos los que decís aquí son recomendables y de inversión, por tanto yo voy a hablar de un libro externo a la inversión, que es Give and Take de Adam Grant. Es un libro donde te explica los diversos gente que hay en el mundo, ¿no? Y los selecciona en tres diferentes segmentos. Los givers, que es gente que ofrece o que da sin esperar nada a cambio. Yo os pondría en ese punto, ¿no? Compartir conocimiento y sin esperar nada a cambio del resto. Los takers, que lo que hacen es absorber este conocimiento sin dar nada a cambio y realmente pues los éxitos del equipo pues hacerlos como propios, o sea, son no más egoístas y más centrados solo en ellos mismos. Y luego están el resto del mundo, que es prácticamente la mayoría, que son matchers, que se sienten muy en deuda con la gente que es giver y que normalmente se sienten la necesidad de devolver ese favor, y entonces esto explica por qué a la gente giver como vosotros pues le salen tantas oportunidades de negocio, le salen las cosas bien en general, ¿sabes? Porque esta gente matcher pues se siente en deuda y le ayuda desinteresadamente. Muy buena la reflexión del libro. Me suena que alguien más, no aquí, pero que alguien más o lo ha recomendado, igual lo escuché en algún podcast, pero es que tiene todo el sentido. Estaba escuchando lo mismo, pensando lo mismo. O sea, alguien dijo el mismo libro y comentando lo de los givers, pero no me acuerdo quién. Y me atrevería a decir que fue en este podcast, pero fue hace muchísimo. Puede ser. Pero seguro que alguien me lo comentó, seguro. Y si a ti también, pues es muy probable que fuera en el podcast. Sí, muy, muy interesante esa teoría de los givers y takers. Y bueno, tenemos a Gabriel, que también es otro giver. Solo hay que entrar eso en su canal de YouTube o seguirlo en Twitter. Y bueno, pues es uno de los gestores más transparentes compartiendo su trabajo. Que desde aquí se lo agradecemos y bueno, la comunidad también. Pero desde aquí aprovechamos para recordar, cuidado gente, cuidado con tomar ideas sin hacer el trabajo, porque luego se pasa mal. O sea que ya lo sabéis. Ese problema no lo tengo con mis picapiedra porque ya cuando entran en la página web ya pone que a la mina se viene llorado de casa. Entonces no hay ese problema. Y si alguien llora, le doy un barazo en el Discord y ya está. Bueno, Gabriel, pues esto es todo. Por último, te cedemos el micrófono para lo que quieras. Pues muchas gracias por tenerme aquí. Estaremos monitorizando la idea con Adrián para saber quién paga la cena. Y nada, yo animar a toda la gente a invertir, a mejorar a nivel financiero, luego, por supuesto, a escuchar este podcast. Y nada, que hay que promover la cultura financiera en España. Yo creo que es nuestra labor, ¿no? Como españoles prácticamente, y a ver si en algún momento llegamos al nivel de Estados Unidos, porque da una envidia la facilidad de hacer negocios allí o de montar un fondo sí, hacer negocios en general, y es algo a lo que tenemos que aspirar en España. Pues muchas gracias de nuevo, Gabriel. Aprovecho para hacer los rewarnings. Ya sabéis que tenéis de oferta la formación avanzada que de inversión y Godard Research durante esta semana, desde ya, con un 20% de descuento y que habrá quedada madrileña el domingo día 12. Y os dejamos el formulario para apuntaros y nosotros darnos una idea
del interés que hay para, bueno, buscar sitios y aceptamos sugerencias también. Adrián, ¿algo más que añadir? Nothing to add. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, que des al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.